Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Exactamente, estamos aquí comentando el tema de Séneca, este muchachito que decíamos, sufrimiento por lo que va a pasar, que a lo mejor no pasa, y nos dice la doctora Tamara Gamboa, es ansiedad, y justamente este es el tema que vamos a tocar, pero en adolescentes. Bienvenida, Tamara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Amelia, bien contenta siempre de estar aquí con ustedes. Gracias, igualmente. La ansiedad es a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, me preocupa lo que puede llegar a suceder. La ansiedad es una enfermedad que está catalogada en el manual DSM-5, que es el que clasifica todas las enfermedades mentales. Es una enfermedad mental que tiene ciertos criterios clínicos para cumplirse de manera así como muy rigurosa. Pero a mí me gusta entender la ansiedad en la adolescencia de una forma distinta, porque si bien puede ser que no cumplan criterios clínicos, son hábitos mentales que se van desarrollando en los jóvenes y que, como bien dices, tienen que ver un poco con el futuro, con la preocupación de lo que va a pasar, las angustias que se viven, pensando en la incertidumbre que tienen en el presente y cómo van a enfrentar el futuro. El asunto es que no siempre pasan, afortunadamente. Creo que la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos, y seguramente los adolescentes también, que puede llegar a pasar y no pasan. Entonces es un doble sufrimiento. Algunas son que pueden llegar a pasar y que no pasan, otras son cosas que verdaderamente están pasando en el mundo y que por la conectividad que tenemos hoy con los dispositivos móviles, es información que está accesible para los jóvenes de manera inmediata. Sí. Entonces, hoy sabemos que hay algunas partes del mundo que están en guerra y quizá cuando tú y yo éramos jovencitas también había partes del mundo que estaban en guerra. Pero nos llegaba un poco retrasada la información. No nos llegaba. A los 13 años tú no te enterabas de qué era lo que pasaba. Jamás veías la foto de un niño bombardeado. No veías imágenes de gente que está muriendo de hambre. Y que ahorita las estás viendo en tiempo real. Bueno, los ves en tiempo real y son cosas súper violentas. Entonces, estas cosas súper violentas alteran el estado emocional de los jóvenes. ¿Cómo detectar si nuestros hijos están sufriendo ansiedad? Porque luego la disimulan, ¿no? Se pueden volver agresivos o pueden tener otro tipo de conductas. ¿Cuáles son las conductas que te dicen, mi hijo está padeciendo ansiedad? Bueno, con mucha frecuencia un niño que empieza a vivir ansiedad empieza a preguntarle a su mamá, por ejemplo, ¿qué van a hacer el viernes? ¿A dónde van a ir? ¿A qué hora van? O sea, son pequeños síntomas que te empiezan a dar, sobre todo de más pequeños, en donde ellos necesitan tener la certeza de qué va a pasar con ellos. Hay veces pequeños podemos decir 7, 8 años. 7, 8, 9 años. Okay. Empiezan a tener una necesidad de saber exactamente qué van a hacer y por qué. Y qué vamos a comer. Y con quién. Y con quién vamos a estar. Sí. Y qué vamos a hacer. Y cuál es el plan del viernes. Y a qué hora. O sea, empiezan a tener quieren tener certeza sobre lo que va a pasar en el futuro. Algunas otras manifestaciones de estrés son, como bien decías, en los adolescentes tienden a aislarse. Y entonces empiezan a estar muy, muy irritables. Los adolescentes de manera natural van a buscar escindirse de su familia psicológicamente. Y es un proceso paulatino que es muy sano. Sin embargo, hay veces que ya todo el tiempo están aislados. Sí. Y las pequeñas interacciones que tienen con sus familias empiezan a ser violentas o agresivas. Entonces, eso ya es un foco rojo en el que está bien que un adolescente tenga sus espacios, pero si todas las formas o todos los momentos en que convive con sus papás o con sus hermanos son violentos o son de conflicto o son de pleito, algo no está bien. O sea, si tengo pocos momentos con mi adolescente y de mala calidad, aguas. Okay. Deterioro académico. Se empieza a ir mal en la escuela. Están muy preocupados por sus exámenes y según estudian un montón, pero tienen prendidos todos los dispositivos, están distraídos a cada ratito y es un círculo vicioso que se empieza a nutrir. Ellos se preocupan muchas veces en el consultorio, por lo que se preocupan son o por dificultades familiares, los papás pelean mucho, se están separando o ya están separados y tienen dificultades para organizarse, o el tema de las presiones académicas. Necesito sacar buenas calificaciones, esto no lo estoy entendiendo. Y a veces sus métodos de estudio no son los más apropiados. Entonces se convierte en un pez que se muerde la cola porque están muy preocupados, la preocupación no les permite relajarse para estudiar, empiezan a entrar en conductas que no son sanas, como desvelarse un montón para estudiar, o empiezan a consumir bebidas energéticas para tener
energía para seguir estudiando y todo esto va perpetuando la ansiedad, cuando en realidad lo que necesitan es pausar, reducir su nivel de estrés y entonces poderse concentrar mejor. Varios puntos que mencionaste ahorita que a mí me brincan y digo, ¿cómo es posible que no estén reguladas la venta de bebidas energéticas para nadie? Y que son un riesgo. Porque bueno, el alcohol y el cigarro no se le vende a menores de edad, pero estos productos sí se les venden. Esos productos y el café son neuroestimulantes y son factores que predisponen a ese cerebro que está en desarrollo a tener estados mentales alterados. Entonces no son recomendables nunca en la edad pediátrica. ¿Hasta después de los 18? Ok. ¿Qué debemos hacer los papás? ¿Qué deben hacer los papás de adolescentes que estén pasando por esta ansiedad? Mira, es bien importante que entendamos que estas preocupaciones de los hijos no te las van a poner en el calendario ni en el bloc de notas que tienes en el refrigerador. Sí, no, seguro que no. Son cosas que ellos viven y que les inquietan y que solamente las van a compartir si sienten que tienen en ti una escucha. A veces son cosas de bullying en la escuela, a veces son temas de dinámicas con los amigos. Si tú no te sientas a escuchar a tu adolescente, si todo lo que te dice tiene siempre un pero, si todo lo que te comparte es minimizado, porque los adolescentes tienden a hacer una tormenta en un vaso de agua. Así es, su corteza prefrontal no está lista para resolver problemas. Pero para ellos es una tormenta. Por supuesto. No podemos decirle, ay, mijito, problemas los míos, eso no es nada. Bueno, me das en la torre, a ver cuándo te vuelvo a contar. Totalmente, pero algo que pasa hoy es que los papás no están disponibles para escuchar a sus hijos. Entonces, lo que yo veo en la consulta cuando ya vienen con manifestaciones de ansiedad muy grandes es que no tienen ni idea de qué es lo que les interesa o qué es lo que les preocupa a sus hijos, porque están distraídos en lo superficial, en lo social, en el qué dirán, en una parte así como muy por encimita de lo que pasa en la vida de las personas y en realidad no saben qué les preocupa a sus hijos. Eso está terrible. Es tristísimo, es tristísimo. Lo quiero comentar, porque ahorita platicábamos de casos recientes que has tenido en el consultorio de intentos de suicidio. ¿Por qué? ¿Qué te dice un joven que llega a tu consultorio o que te lo llevan al consultorio? ¿Por qué intentan suicidarse los jóvenes? Mira, hay un fenómeno social mundial que se está dando en el que los jóvenes y los niños están creciendo sin un vínculo familiar. No están anclados a sus madres ni a sus padres. Y esto es producto de cómo ha cambiado la vida. Cuando una mamá sale de casa y se va a trabajar y tiene 4,000 cosas que hacer, le cuesta mucho más trabajo o tiene que hacer de manera mucho más consciente el estar ahí presente con sus 5 sentidos, con sus hijos en los momentos en los que interactúa. Si además en los momentos en los que interactuamos estamos en la mesa y cada quien tiene un celular, entonces estás desconectado. Y la velocidad a la que va la vida y la cantidad de eventos sociales que hay hoy, que no te dejan estar contigo mismo, es brutal. O sea, los jovencitos de secundaria hoy tienen plan para ir al cine, fiesta de 15 años, ida a un concierto, lo que tú quieras de socialización por arribita, pero tienen bien pocos momentos para estar consigo mismos y poder conectar con lo que sienten y lo que viven. Muchas veces, cuando tienen estados ansiosos, que no son ansiedad propiamente, eso es lo que les hace recurrir al consumo de sustancias. Porque te tranquilizas en ese momento. Es una estrategia del afrontamiento del estrés que tiene repercusiones negativas. Pero las estrategias de afrontamiento del estrés positivas que pudieran ser conectar con tu familia, jugar con tus amigos en la pelota, hacer deporte, caminar en la naturaleza, tener una conversación significativa con alguien, son cosas que ya no tenemos tan fácilmente accesibles en el día a día y que necesitamos encontrar esos espacios, casi que diseñar la vida para tener esos espacios con los hijos. Entonces los jóvenes crecen súper vacíos, con relaciones muy superficiales y cuando empiezan a experimentar sensaciones de angustia, no tienen con quién hablar. Es un problema serio, porque si tú como padre de familia no fomentaste esa confianza, esos momentos de platícame lo que sientes, que yo aquí estoy sin juzgarte, sin decirte lo que tienes que hacer, porque luego los papás somos muy dados a, no, mira, mijito, dile, hazle así, pues no, hazle, no, oye a tu hijo, ¿no? Si no fomentamos eso y el niño ya adolescente se empieza a sentir ansioso,
A los que menos van a recurrir es a los papás, Tamara. Tristemente, ¿Cómo le hacemos? En un episodio de intento suicida, hay un secuestro de la amígdala en donde el cerebro emocional deja de compartir información con la corteza, que es la parte más racional. Pero en la mayoría de los casos, los chicos sí experimentan esta conexión con la corteza en donde dicen, le voy a hablar a alguien. Y le hablaron a algún amigo que no contestó o le hablaron a alguien cercano que no contestó. Te tengo que decir esto, tristemente en Querétaro, las líneas de ayuda de los municipios, y no voy a balconear cuáles, cuando tú hablas para pedir ayuda psicológica por un intento de suicidio, te contesta una chica que te dice en 24 horas le va a contactar un psicólogo. No, ya pasó. Eso no es una línea de emergencia. Entonces, los jóvenes están teniendo sí la idea de contactar con alguien para hablar de lo que están viviendo, para evitar ese... sí quieren un poco de ayuda. O sea, óyeme. Todos quieren ayuda. Claro. Todos reciben la ayuda bien cuando la ayuda se les proporciona en la medida que ellos lo necesitan. Qué impresión la cantidad y qué bueno, gracias por llamarnos y por confiarnos. Pero este es un tema que se tendría que seguir hablando. Porque sigámoslo hablando. Te das cuenta, sigámoslo hablando, ¿no? Te das cuenta por las personas que nos hacen el favor de llamarnos. Vamos con llamadas. ¿Sí? Silvia Medina, mi hijo es muy tímido y no habla muy fácilmente conmigo como yo quisiera. Es difícil saber qué tiene. Me gustaría ayudarle a que sea un niño seguro de sí mismo y que tenga una autoestima alta. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es el especialista? Es que esta es otra. ¿Con quién lo llevo? Bueno, pueden ir al consultorio. Y lo que le quiero decir a esta mamá es, hay chicos que tienen personalidades introvertidas que no necesariamente tienen una autoestima débil o que no necesariamente tienen alguna dificultad. Así es su temperamento. ¿Se hacen estudios para saber si así es? Bueno, primero, antes de hacer estudios, tenemos que hacer una entrevista en donde veamos cómo son sus habilidades de comunicación. A los jóvenes de hoy les tocó la pandemia y el encierro en un momento hace 5 o 6 años en los que tenían que haber desarrollado habilidades sociales que no desarrollaron. Entonces, algunas veces los jóvenes se sienten muy temerosos de ir al súper y pagar algo, prefieren hacer todas las compras en línea, no se atreven a hablarle a la persona que está a su lado en el transporte público, porque les hemos dicho que eso es muy peligroso. Entonces, dejan de hablar con el entorno porque hay mensajes diversos, pero no siempre quiere decir que algo en él esté mal. Entonces habría que entrevistarlo, conocerlo un poquito más para ver si se trata de un tema de personalidad o si ya es una patología social. Bien, Elena Ortiz, mi hija ha tenido ataques de este tipo, supongo que de ansiedad, por preocupaciones escolares, pero ¿cómo puedo diferenciar entre un ataque por ansiedad y uno de pánico? Porque en ocasiones me da la impresión de que es miedo. Las crisis de ansiedad y los ataques de pánico son exactamente lo mismo. Es lo mismo. Se manifiestan con dificultad para respirar, sensación de presión en el pecho, sudoración de las manos. Algunas veces respiran muy rápido y sus manitas se comienzan a torcer porque empiezan a hacer una alcalemia. Acidemia, perdón. Y entonces lo que necesitamos con este tipo de pacientitos es primero enseñarles a manejar la crisis, pero lo más importante es generarles entornos de vida en donde su nivel de estrés esté reducido. Explicarle que la escuela no es para ser perfecto, la escuela es para ir a aprender a tu ritmo. Cada quien tiene su ritmo. Cada quien tiene su ritmo y hay que respetarlo. Aunque haya un cuadro de honor y una competencia en donde todo el mundo quiere estar porque eso parece que los hace más valiosos, la verdad es que cada persona tiene su tipo de inteligencia y su luz para brillar y aportarle a la sociedad. Pati Espinosa, ¿cómo puedo prevenir una situación de ataque de ansiedad? Tengo una niña de 7 años y me gustaría que desde ahora, pues quizás llevarla con algún especialista para que enfrente lo que puede llegar a su vida. Mira, el tema... Qué bueno que se preocupen antes. Desde antes. Eso es muy importante. Prevenir. Prevenir es bien importante. La inteligencia emocional es una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar en los niños hoy. Y eso quiere decir aprender a reconocer las emociones agradables y desagradables que experimento, y cuando tengo emociones desagradables, no dejarme ir con ellas, sino entender por qué las estoy sintiendo y qué puedo hacer para regularlas. Con las preocupaciones pasa eso. Si estoy preocupada por algo, en el momento en el que identifico la preocupación, es qué voy a hacer con esa preocupación, qué sí puedo hacer, y no me dejo ir con la preocupación a lo loco que luego puede terminar en una crisis de ansiedad. Celia Solís, ¿qué hacer si mi hijo tiene estos ataques de ansiedad de manera recurrente?
yo hablo mucho con él, pero sigue con estos ataques de ansiedad. Hay un montón de estrategias conductuales que podemos implementar. En el consultorio lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico del estado de ansiedad, clasificarlo, tipificarlo y entonces empezamos a trabajar. ¿Hay varios estados de ansiedad? Sí, hay leve, niveles, moderada y grave. Okay. Y de hecho las indicaciones terapéuticas en adolescentes son dependiendo del tipo de ansiedad que presentan. Hay intervenciones que son de la vida diaria, el primer escalón, después hacemos psicoterapia. En el tercer caso utilizaríamos medicamentos. Y esto creo que es súper importante mencionarlo. Cuando estamos trabajando con adolescentes, no son adultos que ya tienen una etiqueta de ansiedad. Son jóvenes, niños que están aprendiendo a manejar sus estados emocionales. Entonces, decirle que le vas a dar una pastilla y que eso lo va a arreglar, está mal porque los chicos no están descompuestos. A mí me gusta cuando llego a la medicación explicarles, son como unos flotis. O sea, si te tengo que dar medicamento, es como si trajeras unos salvavidas. Flotadores, sí. En lo que aprendes a nadar, pero tienes que aprender a, en tu vida diaria, introducir actividades que te reduzcan el estrés. Tienes que hacer psicoterapia para que la terapeuta te ayude a pensar correctamente y a no entrar en estos estados de hiperansiedad. Y entonces, en algún momento el medicamento se puede retirar, pero no lo prescribo nunca con la intención de que lo tomen para toda la vida, porque un adolescente que tiene ansiedad no es una persona que está descompuesta, es una persona que está aprendiendo a manejar sus estados de preocupación. Y no puedes poner la solución en un medicamento. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Claro, claro. Tenemos más llamadas. Norma Arriaga, mi hija tiene 9 años y me preocupa que en ocasiones me diga que le duele la cabeza porque está estresada. Es que ya la palabra estrés está como muy manoseada, ¿no, Tamara? Pero es que es Puede real. ser que sea real, pero es que el papá está estresado, la mamá está estresada, me duele la cabeza y te dicen, ¿no será estrés? ¿No se te hace como que hemos abusado un poco? Es que el estrés se refiere a un estado elevado de cortisol. Y así estamos la mayoría. O sea, tú ves las noticias y te estresas. Pero por supuesto. Prendes Netflix y ves los documentales que hay y todos son horribles. Hay un montón de cosas sales feas. A la calle y se te cierran la moto, te avientan la lámina, atropellan al peatón, te estresas, ¿cómo no? Entonces necesitas aprender a construir una vida con menos estrés. Sí. Necesitas poner el ojo en lo que es importante. Necesitas aprender a respirar para poder reducir tu nivel de cortisol. Norma Arriaga, mi hija tiene 9 años, me preocupa que en ocasiones me diga que tiene estrés a los 9 años. Está muy pequeña para que se sienta así, dice Norma Arriaga, yo coincido. ¿Qué puedo hacer como mamá en casa o tendríamos que llevarla con un especialista? Yo los invito a que vayan al consultorio. Te lo juro que va a ser una gran inversión lo que hacen en la consulta. Hablamos de cosas que parecen de sentido común, pero que a veces a los papás no se les ocurre, para ayudar a sus hijos a que tengan mejor administración de su tiempo y hagan actividades que les nutran y les reduzcan el estrés. Cosas como estar bien hidratado reduce tu nivel de estrés. Que es algo muy sencillo. Dale más líquidos a tu hijo. Que tomen agüita, pero que tomen agüita en conciencia de que se están cuidando. Ok. Que es diferente, o sea, no es nada más me tomo el agua porque mi mamá me lo está dando. No, tomo agua porque el agua le hace bien a mi cuerpo y yo quiero cuidar a mi cuerpo. Hago una pausa. Selecciono lo que veo en redes sociales. Sí, es que yo creo que es mucho trabajo, no sé si mucho o poco, pero es un trabajo el que tenemos que hacer padres de familia, maestros, autoridades, los que regulan redes sociales y bueno, pues empezando por los papás. ¿Cuánto tiempo están en la pantalla los niños? En muchos lugares del mundo, los dispositivos y las redes sociales están incrementando la edad en la que son autorizados legalmente. 15 y 16 años. Aquí ya dijimos hasta los 14. Bueno, en Australia a los 16. Y ojalá que pronto vayamos para allá. Y ojalá allá. que estos de los 14 en las escuelas también se hagan en casa, porque de nada va a servir que en la escuela lo prohíban si la mamá le dice, ay, entretente, ya no me deslatan. Totalmente. Tamara, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? Estoy en Star Médica. El teléfono del consultorio es 4427-88-8488. Muchísimas gracias. Tamara Gamboa, muchísimas gracias. Vámonos a la recomendación de libros con Ricardo Ravel, que nos acompaña esta mañana. El Jardín
del Mar se llama esta recomendación, este libro. ¿Cómo estás? Hola, Amelia, buenos días. Este libro de esta semana. Público. ¿De qué se trata? Este libro no nos va a ayudar para quitarnos el estrés. No. Al contrario. ¿Nos puede estresar más? Sí, la verdad es que sí. Y uno de los motivos que yo tuve el interés de traerlo es que tenemos que hablar de este tipo de temas. Es Segunda Guerra Mundial, en un caso en Bulgaria, que la verdad es que hay muy poco de lo escrito, lo que pasaron los búlgaros en la Segunda Guerra Mundial. Pero es algo más importante. Sophie Goldberg es la autora del libro, pero no es nada más la autora, es la hija del protagonista del libro. Okay. Su papá Alberto, a los 6 años de edad, fue cuando los alemanes llegaron a Bulgaria. Y ellos vivieron todo ese horror. Él se lo narra a su hija y su hija hace la novela. Entonces algo bien importante ahí, porque el señor vive todavía. He visto varias entrevistas donde él pues nos platica, y aunque nos dice ahí Sophie que bueno, pues ella como escritora trató de verificar todos los datos que le daba su papá, y entonces se metió a investigar mucho de esto, y coincidía lo que él recordaba con lo que realmente sucedió. Empieza la novela donde a los 6 años se llevan al papá de Alberto. Uh-huh. Él tiene 6 años en ese momento, se lo llevan a un campo de trabajo, no un campo de concentración, porque solamente 2 países en Europa se negaron a mandar a los judíos a los campos de concentración. Fueron Bulgaria y fue Dinamarca. Pero pues la ocupación alemana fue un hecho. Hasta en 1942 llegaron, y entonces a los judíos, bueno, pues tenían que marcarlos. No los entregaron a los campos de concentración, sin embargo sí los pusieron en campos forzados, campos de trabajo forzado. Y en ese momento que se llevan a su papá, a Efraín, que es el padre de Alberto, él a la hora de despedirse le dice a su hijo de 6 años: ahora tú eres el hombre de la casa. Es lo que estoy leyendo, qué terrible. Sí. Imagínense a nuestro hijo de 6 años teniendo la responsabilidad de cuidar al hermano, a la mamá, y a él. Y el peso de: soy el hombre de la casa a los 6 años. Tendría que estar jugando con una corcholata, con un carrito. Claro. Entonces, y luego llega otro momento un poquito más adelante en el libro, es el primer capítulo todavía, donde llega un oficial nazi a la casa donde están viviendo ellos. Todavía no les ponen la estrella de judíos, y sale la mamá pues muy descompuesta, el niño de 6 años, y el oficial nazi le dice que le han pasado el reporte de que tienen armas ahí. Y entonces él, como el hombre de la casa, le dice, se para delante de la mamá y le dice: yo sé dónde están las armas. Lleva al oficial hasta a una de las habitaciones y le entrega su espada de madera. Ay, chiquito. Esa es la espada con la que él defendía a su madre. Sí. Entonces, sí, la verdad son momentos se quiebra la voz, claro. Y luego nos empieza a narrar por qué es el Jardín del Mar. El Jardín del Mar era un parque. Ellos vivían en Varna, Bulgaria, que está pegado al Mar Negro, y es un jardín muy grande donde pues era parte de su vida antes de la guerra. Se iban ahí, no tenían muchas cosas en esa ciudad, y sus cosas importantes los domingos para descansar se iban ahí. Y entonces nos empieza a narrar muchas de las cosas de lo que fue antes de la guerra, durante la guerra, y algo bien importante que quiero narrar, y cómo llegaron aquí a México, porque eso es lo que él dice. Este es un libro de agradecimiento para México y cómo nos adoptaron aquí. Cuando termina la guerra, llegan los soviéticos,
ocupan Bulgaria y bueno, pues pasan de un estado de guerra a un estado de totalitarismo y completo miedo de todo. Sin embargo, Efraín conoce a una persona que se lo encuentra en la calle, había estado intentando, porque años antes de que iniciara la guerra, uno de los hermanos de su madre de Efraín se habían venido a México. Bueno, habían intentado llegar a Estados Unidos, pero por cuestiones de cifras no pudo llegar, entonces se quedó en México esperando para tratar de llegar allá y se quedó su vida aquí. Entonces se los trae aparte de ellos, pero no viene Sofía, que es se llama igual que la escritora Sofía, la abuela. No se viene porque está embarazada en ese momento de Alberto. Entonces se había venido casi toda la familia y se quedan 2 hermanas que están embarazadas en ese momento. Y después Sofía se recrimina que pues por su culpa se tuvieron que quedar y por su culpa vivieron la guerra. Entonces, bueno, ya logran salir, consigue los pasaportes para poder salir de Bulgaria, agarran lo que tienen, se meten en un tren donde van a Francia, llegan ahí en Bordeaux y luego los embarcan hacia París para poder obtener un visado para México. Llegan ahí, están 3 semanas porque no tienen nada. Lo que van encontrando pues era cualquier cosa, lo que pueden comer, son refugiados de guerra. Llegan ahí, están 3 semanas, les dan la visa para venir acá y luego van en un barco, llegan primero a Cuba y la travesía en ese barco son 3 semanas donde, bueno, pues ellos tienen comida otra vez que les van dando. Un regalo que les dice el papá, lo narra ahí excelentemente Sofía, una naranja. Lo que es para nosotros una naranja, bueno, para ellos fue pelarla, repartir un gajo a cada uno de los estos. Claro. Es maravilloso como. ¿Y cómo puedes atesorar un gajo de naranja? Sí. Y cuando oímos estas historias, Ricardo, por supuesto que piensas en lo afortunados que somos, en las bendiciones que tenemos, en quien usted crea, pero que dices, ¿cómo para mí una naranja es, me la puedo comer o no? O a lo mejor le hago el fuchi. ¿Y cómo cambiaría mi percepción de una naranja si estuviera en una situación así, que la mayoría de nosotros no hemos vivido afortunadamente, ¿no? Pero también valorar lo que sí tenemos. Claro. Conocieron la piña porque no la conocían y el sabor, dice que es algo que los dejó marcados. Ellos, como judíos, pues lo único que podían conseguir eran papas viejas y cebollas. Era lo único que comían en esa etapa de la guerra. Y luego, bueno, durante la ocupación soviética, pues el caso fue similar. Entonces, todo ese cambio y cómo agradecen. Y luego ya después nos narran cómo ellos regresaron a Bulgaria. Hay unas fotos ahí increíbles. Sí, es lo que quiero mostrarles. Desde antes de la guerra, cómo era la familia. Son fotos familiares. Fotos donde está en el campo de trabajo forzado. Y bueno, la verdad es que lo vas leyendo el libro, te vas metiendo y luego conoces al personaje. A mí me marcó mucho porque la presentación de este libro fue en el 2020 y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estaban ahí presentándolo y bueno, pues yo no sabía en ese momento cuando veo la presentación y estaba Alberto ahí y ya cuando tú ves, oye, pues es el papá, está ahí vivo, la gente pudo platicar con él, pudo que se lo firmara. La verdad es que es una experiencia totalmente cambiante, porque la mayoría de estos libros son historias que nos cuentan de gente que pues nunca conoces, que no sabes quiénes fueron, sin embargo te llega, pero en este caso es mucho más importante porque ahí está Alberto, porque ha estado presente y son sus recuerdos de él y de su familia. Extracto del registro de nacimiento de Salomón, quién sé cómo se apellidará, que no lo puedo pronunciar. Sí, son nombres un poco Constancia de complicados estudios para de nosotros. Alberto. Fíjate, ¿cómo es posible que pueden tener una vida totalmente normal o tenían una vida normal y de repente llega un régimen y te quitan todo y
Te vuelves refugiado, te vas a trabajar a un campo de estos que mencionas, o te vas a un campo de concentración esperando a ver si tienes la suerte de sobrevivir o no, y como todo lo que fue importante para ti en un momento deja de serlo. Sí. Y algo que nos marca ahí mucho es, dice, la fuerza que tuvo Sofía, la abuela, para mantener a su familia, a sus hijos, lograr salir. Sin embargo, cuando llegaron a México, todo eso se vino abajo y se desmoronó. Y la depresión que siguió viviendo, acabaron con su vida. Llegaron a México y cuando ya pudo ella cortar todo eso, ya no pudo soportarlo. La intentaron, vivió más de 20 años aquí, hicieron todo lo posible y no pudo salir de la depresión. La abuela de la autora, sí, la mamá de Alberto. Es que esos traumas que te quedan de por vida, ¿no? Sí, el estrés postraumático que Así hoy es. hablamos tanto, pero no cualquiera sale de no es fácil. tipo. Es lo fácil. que vivieron debió haber sido terrible. Sí. Entonces, lo que me gusta mucho de Sophie Goldberg, la autora, es cómo lo va narrando. Y es algo ahí bien importante porque, bueno, pues su papá le cuenta sus recuerdos, pero luego ella tiene que ponerlo y qué escoger sí, qué escoger no, porque son pues cosas muy íntimas. También tienes que respetar la intimidad de tu papá, ¿no? Sí. Porque además eran unas vejaciones espantosas. Muy grandes, sí. Narra ahí un caso donde van por la calle y pues unos oficiales nazis se los atraviesan y nomás porque traen la estrella de David, les escupen en la cara. Entonces, son cosas muy, muy fuertes. Porque piensas o crees en cosas diferentes a las mías, ¿no? Correcto. Y nosotros no llegamos a esos extremos, pero qué tan tolerantes o intolerantes somos respecto a cuando ves a alguien que piensa diferente a ti. Sí. También tendríamos que hacernos esa pregunta. Está el libro ya. Ahí lo tenemos. De Sophie Goldberg está este libro y está otro que se llama Lunas de Estambul, que es la historia de su mamá. Ellos vienen de Turquía, también es otro librazo que vale la pena. Y El Jardín del Mar, que es la historia de su papá. Interesante, pues la verdad es que sí, se antoja leerlo. ¿Y está en dónde la librería? Librería de Sancho Panza, Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias, con esta y otras recomendaciones. ¿Y que te hablen para el libro que están buscando? 442-222-8141 y recuerden, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia, gracias a todo el público. Gracias, y nosotros vamos con una cápsula que nos dejó Ada Rangel, vamos con ella, cómo hacerse una nariz casi perfecta. ¿Te gustaría tener la nariz más afilada sin cirugía? Te lo digo como con puro maquillaje. Necesitas 4 tipos de brochas. Una un poco gruesa, aplanada y en pico. Otra también gruesa, pero que tenga corte diagonal. La tercera es pequeña y redondeada para poder ayudar en la iluminación. Y la cuarta, pequeña, aplanada y recta para definir. En cuanto a sombras, necesitarás una en tono café no tan oscuro y un iluminador en tono casi blanco. Ahora sí, 1. Toma la primera brocha y con la sombra café ve trazando 2 líneas paralelas verticales en tu nariz desde la base de las cejas y hasta la punta de tu nariz. Mientras más juntas las traces, tu nariz se verá más angosta. 2. Con la brocha pequeña aplanada, toma la misma sombra café y define ese primer trazo. Con tu dedo índice sube la punta de tu nariz como cuando jugabas a hacer nariz de puerquito y justo en el pliegue que se hace, ahí traza una línea horizontal que una las otras 2. 4. Ahora toma la brocha gruesa en corte diagonal y con el iluminador da un toque de brillo sobre la mera punta de la nariz y a lo largo del centro de tu nariz más hacia el entrecejo. 5. Con la brocha pequeña y redonda define bien con el iluminador la punta de la nariz y el centro de la misma. 6.
por último, con tu base en polvo, difumina todos los trazos que hiciste para que se vea más natural. Y listo. Pues ahí tienen la magia del maquillaje, este juego de luz y sombras que en televisión lo manejamos muy bien. Y bueno, no todo lo que brilla es oro, déjenme decirles también, el asunto aquí es aprender a sacarnos jugo de lo que sí tenemos, de lo que queremos resaltar, si los ojos, la nariz, la boca, los pómulos, en fin. Y bueno, para esto también dan clases de maquillaje. Ahorita recordaba a Pepe Béjar, que ya nos ha dicho, junten 7, 8, 10 amigas y yo voy y les doy un súper curso de maquillaje en un par de horas. Así es que sáquese jugo, sáquese partido y disfrutemos lo que sí tenemos y con intensidad, porque luego estamos queriendo tener lo que no tenemos. Ahí estuvo la cápsula de Ara, gracias a Ana Rangel. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero los invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos mucho más aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Luis Miguel Altamirano está con nosotros esta mañana. Luis, mi negocio, ¿cómo estás? Muy bien, Amelia. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Vas a tocar un tema que pues, nos afecta a todos, o todos deberíamos de estar, todos los que tenemos un auto, deberíamos de estar interesados en este tema del seguro para el auto. Correcto. ¿Qué tendríamos que ver, en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a contratar un seguro para el auto y qué nos asegura? Exacto. Bueno, esa es la pregunta obligada, ¿no? Primero me gustaría introducir que en México hay una escasa cultura de seguros para autos. Si bien es el seguro más popular que existe, el seguro para auto, se estima que uno de cada 3 autos en todo el parque vehicular del país está asegurado. O sea, únicamente el 33% está asegurado, lo cual es una cifra muy alarmante, ¿no? Que si bien en algunos lugares, como el municipio de Querétaro, ya es obligatorio el seguro, al menos de responsabilidad a daños a terceros, muchas veces pues pasa que ni eso, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que anda con el seguro de Dios y pues eso es un peligro para todos, ¿no? Porque el seguro no únicamente te cubre los daños del coche, te puede cubrir también gastos hospitalarios, te puede cubrir asesoría jurídica en caso de que haya un percance como los que ha habido últimamente en Querétaro, que han sido muy, muy feos. Y bueno, o sea, eso es la importancia del seguro, ¿no? Ahora, ¿en qué te debes de fijar? Primero, en qué necesitas tú, ¿sale? Porque hay muchos tipos de seguro, ¿no? Está el de responsabilidad civil, que es el más básico, que únicamente te cubre daños a terceros y ya. Que es el que obliga al municipio. Que es el que al menos debes de tener, ¿no? Que tengas la solvencia para pagarle al que le chocaste. Obviamente a ti no te cubre nada. Luego están las coberturas limitadas, que son, digamos, un híbrido entre la amplia, sí, que ahí te cubre lo que viene siendo el choque contra alguien más aparte te ofrecen ya coberturas un poco mejorcitas, ¿no? Como responsabilidad médica para los ocupantes, atención médica, responsabilidad jurídica, y ya la cobertura menos popular por su costo es la cobertura amplia, que esa sí te cubre daños a tu automóvil, incluso te cubre también robo total, y la limitada también te cubre robo total. La más básica no te cubre absolutamente nada. Nada más daños, hay 3, digamos. Hay 3, sí. Daños a terceros es la más básica. Ajá, limitada, que te cubre robo total, más aparte daños a terceros, okay, y algunas coberturas adicionales. Y la última, que es la mejorcita, es la cobertura amplia, que te cubre además daños hacia tu automóvil. ¿A partir de qué cobertura me cubre si tiro un poste o un semáforo, qué sé yo, daños al... Ah, bueno, ok. A obras, ¿hay uno que lo cubre, tengo entendido? Eso te lo cubre a partir de la cobertura limitada. La segunda. La segunda. A partir de la segunda ya te puede cubrir porque le estás haciendo un perjuicio al Estado, y el Estado pues te va a cobrar, por supuesto, esa parte, ¿no? Claro. La más básica pues no te cubre, ese sí va a tener que salir de tu bolsa. La mayoría de las aseguradoras desde una cobertura limitada te cubren daños al Estado. La mayoría, no todas. Por eso es importante a la hora de que tú revises la póliza y la contratación, qué tanto
te ofrece, porque a lo mejor por el mismo valor te pueden ofrecer cosas completamente diferentes. Una aseguradora te puede dar, por ejemplo, deducibles más bajitos, te puede dar a lo mejor una cobertura mucho más rápida, y justo lo que me decías fuera del aire, ¿no? Que hay unas aseguradoras que de repente o son muy nuevas o es un banco que apenas estaba creciendo, entonces es difícil que te dé una atención inmediata, como las aseguradoras que ya tienen 30, 40 años que dedicándose a esto. Exactamente. O sea, aquí la experiencia cuenta. Totalmente, porque realmente tiene que ver mucho, aunque te digan, es que sí te cubrimos, luego ese sí te cubrimos pueden llegar a tardar 2 o 3 años en llegar contigo. Entonces, por eso es muy importante que busques una aseguradora que tenga también un trato eficiente y que apenas choques, al menos de 30 minutos ya estén ahí. De hecho, hay algunas aseguradoras que en su mercadotecnia te dicen, si no llego antes de 30 minutos, te voy descontando parcialmente el deducible hasta quedar en ceros. Entonces, a lo mejor dices, pues eso es muy interesante. La parte del deducible, a veces te cubren mucho, pero el deducible es carísimo, que a la hora que tienes un percance dices, pues mejor pago yo el golpe, porque si en caso que sea un golpe, porque el deducible es más caro que el golpe. Claro, ahí lo que tienes que ver, por ejemplo, Amelia, es súper importante lo que dices, es antes de contratar la cobertura, cuáles son esos mismos deducibles, porque muchas personas, por ejemplo, dicen, es que yo no quiero un seguro porque son muy caros. Tú puedes jugar con los deducibles, puedes decirle, a ver, ponme los deducibles lo más alto que se pueda y va a bajar tu prima, va a bajar el precio que pagas por la póliza. Que a ver, de eso a nada, pues aunque sea algo, ¿no? Claro. Pero hay gente que, por ejemplo, dice, es que yo, no sé, me da como cosa cuando manejo y quiero que tener el deducible muy alto, muy bajo, para no pagar casi nada, pero la prima va a salir elevada, ¿me explico? O sea, a la hora de que contrates un seguro y contrates una póliza con cobertura amplia, a lo mejor, si, no sé, si te cuesta 15,000 pesos, pues te la van a cobrar en 25, pero tu deducible es del 3%. Entonces, si por ejemplo tú tienes un coche que vale 1,000,000 de pesos, que ahorita... ya hay muchos. Ya hay muchos. Ya antes era como eso costaba una casa. Ya se costaba una casa. Y ahorita de 1,000,000, pues ya hay muchos. Pues quiere decir que, por ejemplo, si tú chocas contra un árbol, vas a pagar un 3%, es decir, 30,000 pesos para que te compongan todo tu coche. Que a veces no te conviene ejercerlo, porque a lo mejor es como de chinch, ok, se voló el faro y el faro te vale 5,000 pesos, pues me conviene pagar el faro en vez de los 30. ¿Qué es lo que acaba haciendo muchísima gente? Claro, por eso mucha gente opta por coberturas limitadas. Claro. Porque cada vez los deducibles son más altos. Exacto. Entonces mucha gente dice, pues yo quiero cobertura limitada, que nada más me cubra si me lo roban el coche o si le choco a alguien, pues que el seguro le pague a él, pero yo me pago lo mío. ¿Tú qué recomiendas? No sé, hablemos de un coche que te gusta, de 300. No sé cuál es como ¿Los precios? Sí, los precios sí, digo, no es que me lo sepa, pero más o menos, pero la mayoría de las personas en Querétaro, ¿de qué monto tenemos un coche? ¿Entre 200 y 300? ¿Entre más? ¿Qué? Aproximadamente sí. El valor de un promedio de auto en Querétaro ronda entre los 200 y los 400,000 pesos. Ok, entonces vamos a hablar de un coche de 300. ¿Qué nos recomiendas? Ahí recomiendo, bueno, primero asegurarlo, ¿no? Sí, no. O sea, eso es de cajón. Sí. Y segundo, que veas cuál es la opción más viable para que esté asegurado. Por ejemplo, para una persona que a lo mejor dice, híjole, pues es que el dinero para mí es algo complicado, pues quizá una cobertura limitada, la de medio, sería algo muy bueno. Obviamente depende muchísimo el valor del vehículo y el precio en función del valor de cada póliza que contrates. Pero, por ejemplo, el promedio nacional para una cobertura básica está aproximadamente en 5,000 pesos, una limitada está en 10,000 y una amplia está en 15,000. Es un promedio nacional. Pero eso va a depender mucho también del vehículo que tú tengas. Por ejemplo, en el año 2024, el vehículo Versa o estas camionetas Nissan NP300 fueron de las más robadas en todo el país. De hecho, entonces, el Versa es el auto más robado. ¿Ah, sí? Entonces, por eso sube. Muchísimos taxistas tienen Versa. El Versa, pues por eso mismo se roba muy fácil, porque como es fácil darle la vuelta. De hecho, por ejemplo, algo muy curioso. Fíjate que de los autos robados en el año 2024, cerca del 42% sí se recupera. O sea, hay muchos coches que se recupera y la gran mayoría de ellos se recupera entre 1 a 4 horas después del robo. ¿Qué quiere decir? Que pues que los destartalan, que le sacan las piezas y ahí los botan. Entonces... y los encuentran ya destartalados. Exactamente. Entonces ya vas al corralón y el corralón porque ese es el protocolo, ya te dice, ¿qué quieres? ¿Llevarte tu coche así o que la aseguradora te lo pague como estaba? La mayoría dice, pues, que me lo den como estaba. Que me lo pague la aseguradora y yo pago mi deducible. Pero hay gente que no tiene ese dinero, es como de, pues, dámelo.
¿no? No pasa absolutamente nada. Eso, por ejemplo, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que el valor de la póliza va en función también del tipo de vehículo que tengas. También no te va a costar lo mismo una póliza de seguros aquí en Querétaro que en Culiacán, ¿no? Donde la violencia está a tope y donde es muy probable que te roben el vehículo. No es tu tema, pero no sé si tengas la respuesta. Si encuentran los coches robados a partir de las 4 horas más o menos, no encuentran a los rateros de los coches, porque sí dan ganas de, a ver, ya búscate otro negocio más lícito o lícito simplemente. Sí, el problema es que muchas veces, por ejemplo, y yo he tenido este año experiencias un poco no tan buenas. Fíjate que, por ejemplo, no sé, en robo y así, se cachó a la persona con las manos en la masa, pero al no robarse nada, pues no se lo pudieron llevar detenido. Pero sí te dan ganas de darles claro, o sea, algo. Nos falta... O sea, casi que se tenía que llevar las piezas a su casa y que él esté en su casa para que se lo puedan llevar. O sea, yo sí siento que hace falta mejorar la legislación local para decir, a ver, te caché robando y aunque no te lo robaste, se considera robo. Y a partir de ahí, pues la sanción correspondiente. Era como la infidelidad, ¿no? Tenía que ser en el acto y dice, espérame tantito. Claro, y por ejemplo... Se está robando el coche, pues está clarito. Sí, y a ver, o sea, mira, digo, es también que haya consecuencias graves y reales para quien lo haga, para que no se haga este tipo de incentivos. Sí, porque es un negociazo, ¿no? Claro, un coche. Claro, totalmente. Por ejemplo, ahorita hice un video estudiando un poco el tema de Singapur. No creo que, no sé si sea lo mejor o no copiar el modelo, pero por ejemplo, allá el graffiti es prácticamente inexistente y el vandalismo no existe. Masticar chicles. Ni masticar chicles. ¿Y sabes por qué? Delito. Porque el castigo es azotes. Entonces, hasta así como tu mamá a lo mejor chanclazo o algo y aprendías, pues igual acá. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver una consecuencia así, pues el ladrón dice, ay no, mejor busco hacer algo legal. Pero como salen rápido, como no les hacen gran cosa, pues se incentiva este tipo de vandalismo. Entonces, pues bueno, es un llamado a los legisladores para que se pongan las pilas y que haya realmente consecuencias a aquellos que le hacen mal a la ciudadanía. Si quieren ponerse en contacto contigo, que te llamen para seguros, para claro, para contacto específico me pueden escribir un correo a info@luisminegocios.com y estoy como @luisminegocios en todas mis redes sociales. Hay que asegurar el coche y hay que fijarse con quién lo aseguramos. Exacto, es muy importante. Y habrá un seguro para cada necesidad y para cada persona y para cada bolsillo. Totalmente, Amelia, totalmente. Perfecto. Pero ten seguro. Asegúrense. Muchísimas gracias. A ti, Amelia, un placer. Estoy totalmente de acuerdo con los azotes, perdón. Que me perdonen los derechos humanos. Sí, pero yo igual, pero si no es un tema. Si no entendemos por las buenas, pues por las malas. Y yo creo que sí sería... Es que así entendemos. Sí, desafortunadamente ya le bajaron a la velocidad en Fray Junípero, que yo vivo por ese rumbo y me da muchísimo gusto porque ahí te encargo las multas. Me decía una persona del Oxxo que había llegado una chavita y pagó 20,000 pesos de multas. ¿Pero por qué? Porque hay consecuencias reales. Mientras no haya consecuencias reales, claro, lo van a seguir haciendo. Te cuesta caro, tú decides si te quieres seguir a 120 o a la velocidad que tú quieras, ahí están las consecuencias. Muchísimas gracias. Amelia, un placer. Gracias, como siempre. Oigan, este es un tema sasazo, porque nos cuesta trabajo pedir ayuda. Hay muchas personas, y creo que es más en hombres, así como, ay, que van a decir que no puedo resolver mis problemas emocionales yo solito. No, eso es un tema de mujeres. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Está con nosotros la psicóloga Selene García Ayala y es un gusto, como siempre, tenerla aquí en el programa. Continuamos. Oigan, pedir ayuda no es tan malo, no es rendirse, no es tirar la toalla, no es sentirme soy un fracaso, no es eso. Vamos a ver lo que sí es y cómo podemos pedir ayuda. Selene García Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Amelia, por la invitación. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Tengo la idea que a los hombres les cuesta más por cultura o es una simple idea. Justo eso, Amelia. En México tenemos esta idea que pedir ayuda nos hace sentirnos débiles, nos hace vernos débiles, ¿no? Uh-huh. Los hombres, sobre todo, pues el rol del hombre es el hombre fuerte, el proveedor, el cuidador, y entonces le cuesta mucho trabajo pedir ayuda en cualquier sentido y más ayuda emocional. Y las mujeres tenemos este rol de que somos las cuidadoras también. Entonces cuidamos a los hijos, a los amigos, a los papás, a las mamás. No me puedo cansar. No me puedo cansar. Y no puedo decir que estoy cansada. Exacto.
¿no? Entonces tenemos el contexto cultural que nos hace esta creencia de que el pedir ayuda nos hace vernos débiles, ¿sí? La autosuficiencia es, yo soy fuerte, soy fregona, ¿no? Soy fregón. Sí. Y entonces cuando pido ayuda, no, soy débil, soy un fracaso tal vez. Tiene que ver también rasgos de personalidad. Sí, también es rasgos de personalidad y también mucho la historia que traemos nosotros, ¿sí? Porque ¿qué sucede si en algún momento de nuestra vida pedimos ayuda y no la recibimos? Claro. O la recibimos con reclamos, o la recibimos con, voy a llegar tarde porque te tengo que llevar, porque ya se te hizo tarde, o porque... Culpándote, ¿no? O a regañadientas, te doy poquito. O cobrándote luego el favor. Sí. ¿Sí? Entonces también estas experiencias que traemos, que se guardan en nuestro inconsciente, nos hacen no pedir ayuda, nos da ese miedo, nos da esa vergüenza a pedir ayuda. Si alguien del auditorio nos está viendo y dice, sí yo soy esa, sí, a mí me regateaban la ayuda o me la cobraban o me la cantaron toda la vida por tu culpa, yo no estudié, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer? A cualquier edad se vale decir, oye, yo viví esto o lo he vivido toda mi vida, ya no puedo, ya me cansé. Sí, inclusive, por ejemplo, los niños en la escuela, ¿no? No piden ayuda, no preguntan una duda por esta idea de que los van a pensar que son no listos, ¿no? Y ya de adultos, pues también, o sea, yo pido ayuda y van a decir que soy una carga, tal vez, o que no sé hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero es identificar cuál es la creencia, qué es este pensamiento que nos llega al momento de necesito ayuda, pero a lo mejor si yo pido ayuda van a decir que no sé hacer las cosas. Que soy una inútil, que soy una tonta, que cómo es posible. Que como molesto, ¿no? Ahora, conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos y luego adultos mayores, pues más vamos necesitando. Sí. Si hemos crecido con la idea de que no puedo pedir ayuda porque qué van a decir de mí o por el motivo que quieras, ¿qué va a pasar cuando realmente ya no pueda? A lo mejor que necesite un bastón, que necesite apoyo para caminar, que necesito que alguien me ayude en los quehaceres de la casa, que de repente dice, ya no puedo. Abrir un frasco. Ya no es por cuestión de, ay, qué galán, le voy a para que me destape algo. Es porque ya no puedo. Exacto. Sí. Y no estoy acostumbrada a pedir ayuda. Aquí se complica el asunto en la tercera edad. Sí, hay una técnica que se llama difusión cognitiva, ¿no? Entonces es precisamente cuando llegan estos pensamientos, ¿no?, intrusivos o estas creencias que tenemos, necesito abrir un frasco, ¿sí? Y está a lo mejor mi nieta, mi nieto, una amiga visitándome y sé que no puedo abrir el frasco y entonces llega este pensamiento, digo, si pido ayuda van a decir que soy débil, ¿no? Entonces esta técnica es ponerle nombre a ese pensamiento y decir, mi pensamiento me dice que si yo le pido a mi amigo que me abra el frasco, va a pensar que soy débil. Y al momento que nosotros decimos, mi pensamiento me dice que, nos damos cuenta que es una creencia y no es una realidad. Y entonces empezamos a separar esa creencia de lo que puede pasar. Y puedo cambiar mi pensamiento. Exacto. Con el simple hecho de decir, mi pensamiento me dice que si yo levanto la mano en la escuela para preguntar esta duda, mis compañeros van a decir que no soy listo, ya estás dándote cuenta que es un pensamiento y no es una realidad. Está buenísimo esto. Mi pensamiento me dice que, o sea, no soy yo. Exacto. Y a lo mejor es una creencia que... Exacto. Y no todos los pensamientos se hacen realidad. Claro, ¿no? Claro. Entonces empezamos a identificar las creencias. Y entonces empezamos a poner esta distancia entre lo que me dice mi pensamiento, que me genera este miedo, que me genera esta angustia, que me genera esta sensación de torpeza o de debilidad, de insuficiencia, pero ya me doy cuenta que es una creencia. Y entonces, que la puedo cambiar. Que esa es la maravilla tanto del pensamiento como de las creencias. Primero, con las creencias, que creo que es apasionante analizar si es mi creencia o la creencia de mis papás. Exacto. O de mis antepasados, ¿no? Sí, que traemos esta idea, ¿no? Venimos cargando herencias de no sé cuántas generaciones, creencias. Incluso el moldeamiento. Si crecimos viendo a mamá no pidiendo ayuda o a papá no pidiendo ayuda, pues crecimos creyendo que no debemos pedir ayuda. Entonces nosotros como papás también hay que enseñar a los hijos que somos humanos y que necesitamos a veces una manita.
Y que va, el proceso de envejecimiento te va haciendo cada vez más necesitar ayuda. Así es. Ahora, también somos mucho de, ¿qué no se da cuenta que necesito ayuda? O sea, queremos echarle la bolita y la responsabilidad al otro, ¿no? Que adivinen. Porque no se da cuenta que no puedo abrir el frasco. Exacto. ¿Y por qué no le pides tú que te ayude a abrir el frasco? Y fíjate qué interesante, porque entonces vienen todos estos pensamientos, ¿no? Sí. Porque tú estás pensando, es que no se da cuenta que no puedo abrir el frasco. Y en lugar de que estés sentado, viene y me ayude. Y entonces empezamos a crear todas estas historias en nuestra mente, precisamente, de por qué esa persona no nos quiere ayudar, ¿no? Y luego si le queremos echar más crema a los tacos, entonces decimos, yo que di la vida por mi hija y que hice tanto por ella y no le importa que yo no pueda abrir el frasco, a lo mejor ni cuenta se ha dado. Exacto. Que tienes un frasco en la mano. Exacto. Y entonces llega la emoción. Sí. ¿No? Porque empezamos con este pensamiento de ¿y por qué? Si no se da cuenta, y entonces empieza a crecer esta emoción de miedo, de enojo, de tristeza, de desesperanza tal vez, ¿no? Y entonces ahí es donde también necesitamos detenernos y reconocer la emoción. Porque también la emoción trae un origen y las emociones nos protegen de algo. Claro. Y si no se puede quedar esta emoción instalada en tu vida, ¿no? No se debería de, pero sí se queda. Sí, digo, sí. Se puede llegar a de minusvalía, de Exacto. tristeza, de nadie me hace caso. He oído mucho una expresión que no sé dónde la sacaron, pero se me hace muy dolorosa. Soy invisible para mi familia. Digo, qué terrible que alguien se sienta invisible. Así es. Y esto es muy triste. ¿Se puede en terapia ayudar a estas personas? Sí, está la técnica que es de arriba hacia abajo, que es, por ejemplo, la difusión cognitiva, de identificar nuestros pensamientos, ¿no? Que se dice de arriba hacia abajo porque empezamos con el pensamiento y vamos bajando hacia la conducta o hacia la emoción. Y está también al revés, de abajo hacia arriba, que es la emoción. Entonces empezamos a identificar nuestras emociones, ¿sí? Y usamos el acrónico RAIN como de lluvia, que es reconocer, aceptar, identificar y nutrir. Entonces lo primero es que tenemos que hacer es reconocer la emoción. Tenemos todo este pensamiento, este ejemplo que se me hace buenísimo, ¿no? Entonces empieza a generar esta emoción. Entonces tomarnos un momento y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy enojada? ¿Tengo miedo? ¿Tengo tristeza? Reconocer qué sentimos y aceptarlo. Es la segunda, aceptarlo. Está bien estar enojada, está bien sentir miedo, está bien sentirme inútil, está bien sentir tristeza. Y entonces investigar, que es la I de RAIN, investigar, pero con toda la curiosidad, como si fueras una niña pequeña. ¿Pero por qué me siento así? Si ni siquiera, a lo mejor ni siquiera has dado cuenta que necesito ayuda. ¿Por qué me siento así? Investigar con curiosidad, sin juicios, sin culpas. Es que me siento así porque la otra vez, no, o sea, investigar de veras como los niños chiquitos, ¿no? Y entonces ya que reconocemos, aceptamos, investigamos, nutrir, apapachar esa emoción. Ya entendí. Me siento así porque yo desde niña tal vez crecí sin ayuda, porque mis papás me querían hacer independiente. Y entonces me decían, no, tú ando solita, ¿sí? Sí. Y entonces de ahí vienen todas estas emociones. Y aparte hay otra creencia, o no sé quién la inventó, que la infancia tenía que ser una etapa feliz de tu vida, ¿no? Cuando realmente no es que ningún papá quiera echarte a perder la vida, pero pues no todos tuvimos una infancia maravillosa. Así es. Tuvimos pérdidas, te hacían o no te hacían caso, ¿no? En familias grandes con 9 hijos, pues no eras precisamente la consentida o el consentido, o sea, eras como uno más. Entonces, bueno, esas herencias que hablan ustedes, esas heridas, perdón, de la infancia, pues se crean justamente en la infancia. Así es. Y es de adulto cuando las empezamos a reconocer para poder sanar. Y si las reconocemos, porque si, volvemos a tu ejemplo, Ahí ¿no? es donde sí. Porque crecimos en estas familias donde a lo mejor no nos hacen caso, pero no nos hacen caso porque a lo mejor no es que no quisieran, es que nuestros papás también traían toda esta historia, ¿no? Y entonces no saben cómo manejar sus emociones, no saben cómo resolver los problemas. Y entonces tenemos esta parte donde pues estoy viendo a papá o a mamá y yo interpreto lo que me está haciendo sentir, pero no me doy cuenta que ellos no saben cómo manejar sus emociones. Selene, ahora se habla mucho de esto. ¿Qué pasaba en las generaciones anteriores? Trato de acordarme de mi abuelo, no sé.
no se hablaba de esto, de cómo te sientes. Pues ya parece, mi abuelo te agarraba bastonazos, ¿qué te importa cómo me siento, no? Sí, así es. La verdad es que el rol del psicólogo afortunadamente ya es más aceptado hoy en día. ¿No? Vemos desde la primaria, ya los niños van al psicólogo. Todos necesitamos atención psicológica en algún momento. Es una ayuda que ya aceptamos como natural. Sí. No, ya no es el de, que estuviera loca, te decían antes. Sí, ¿no? Antes era, pasa con el loquero, ¿no? Sí. Pero es la salud mental, es parte de nuestro chequeo, como nos checamos los estudios de laboratorio y todo. Claro. Esta salud mental, ¿qué te hace? ¿En qué se traduce? ¿Voy a vivir más en paz, más saludable, más feliz? ¿Cómo la traduces? Pues buscamos vivir mejor. Buscamos vivir mejor de cómo vivimos, resolver lo que necesitemos resolver. A mí no me gusta usar la palabra sanar porque yo no patologizo lo que estás sintiendo. ¿Sí? Entonces yo es trabajar qué es esa emoción, por qué está esa emoción, de qué te protege esa emoción, de qué te protege el no pedir ayuda. Claro, por supuesto. Tema interesante, si usted se siente mal emocionalmente, pide ayuda, busca, ve con quién, que te abra alguien el frasco, que te ayude. Creen su red de apoyo, ¿no? Sí. Amigos, familiares, los parientes ficticios, el amigo que le decimos hermano, primo, tío. Sí, los que escogimos. Hay que crear nuestra red de apoyo y también tener en mente que a veces no van a poder ayudarnos, no porque no puedan o no quieran, sino no es el momento. Claro. Selene García Ayala, muchísimas gracias. Por favor, tus datos para ponernos en contacto. Gracias, 442-423-1149 y estoy en Medical Center Juriquilla. Perfecto, 442-423-1149. Muchísimas gracias, Selene, te agradecemos mucho. Nosotros hacemos una pausa, no se vayan, tenemos más aquí en Confianza. La vacuna viviente es el tema que va a tocar el doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro, el día de hoy aquí en Confianza. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, Amé. Mucho gusto estar aquí. ¿Qué onda con la vacuna viviente? ¿Cuál vacuna? Fíjate, se oye raro, pero ¿Sí? ahorita les voy a explicar por qué era. La viruela llegó con los conquistadores, llegó a América, y algunos autores dicen que es parte de la conquista porque mató más nativos que los propios españoles o que los tlaxcaltecas. A la llegada de los españoles empieza en una población que estaba inerme contra algo nuevo, no tenía defensas, no tenía anticuerpos, entonces empieza a extenderse, pero a grado de que cuando se funda el pueblo de indios de Querétaro, ya habían existido 3 grandes epidemias que habían diezmado a la población. Miles, por no decir millones, murieron a causa de esta patología. ¿Se sabe de qué epidemias eran? La viruela. De la viruela. Todas eran de viruela. Había más, pero la viruela principalmente fue que todavía a principio del siglo pasado, pues la viruela causaba grandes estragos y la gente decía la viruela negra y la viruela loca. La viruela loca era una enfermedad por virus que incluso continuó muchos años después, pero que no producía lesiones. Y la viruela loca dejaba a muchos que se les conocía como cacarizos, la cara llena de agujeros. Esa era la loca, la viruela pero loca. Causaba estragos en la población, muchas muertes. Aquí en Querétaro hubo epidemias, la más reciente que se tiene en memoria, que causó grandes estragos, fue a principios de los años 1713, que el Hospital de la Limpia Concepción, que estaba donde está ahora el Museo del Arte Sacro, pues había tantos cadáveres que se acumulaban en las esquinas de la epidemia. Esa fue la negra. Esa es la viruela negra. O sea, la que te dejaba cacariza era la loca. La viruela negra, no, la loca era pasaba simple, sin pena ni gloria. El ciclo del virus terminaba, costras, se caían las costras, quedaba una manchita roja que con el tiempo iba desapareciendo. Okay. Pero la negra era la que mataba. La negra es la que mató mucha gente aquí. Entonces, viendo todo esto, sigue evolucionando y se encuentran de que a los vaqueros
cuando estaban ordeñando las vacas, de ahí viene el nombre de vacuna, vaccinia, vacuna. Estaban ordeñando las vacas, les salían unas pústulas, pero no les daba viruela. ¿En las manos? En las manos. Por Se estar contagiaban ordeñando, porque sí. la vaca les transmitía a ellos por las manos, y de esas pústulas empezaron a ver que inoculando de esas pústulas a otras personas tenían la inmunidad que tenían los vaqueros, que habían sido los primeros que les había dado. O sea, esa era como una vacuna. Esas pústulas De la pústula, era Ajá. de la pústula se tomaba, Sacaban, se ok. tomaba una muestra, y aquí viene lo de la vacuna viviente. Con los fondos de doña Josefa Vergara, Sí. era una práctica que incluso intervino gobierno para regular esto. Todavía no había Secretaría de Salubridad, sino el gobierno, con algunos médicos, empezaron a idear la forma de transmitir para llevar la vacuna a diferentes partes de México. Lo primero fue en la capital, donde se empezó a hacer. Entonces aquí con la Junta Vergara, con los fondos que había dejado doña Josefa, el ayuntamiento, que era su albacea, contrata a un médico y, siguiendo eso, lo llevan a México a capacitar de cuál iba a ser el procedimiento. Y allá le dicen que de las pústulas se tiene que tomar, inocular a personas sanas, niños, rollizos. Antes, El gordito que era el sano. El gordito era el sano en Me equivoqué aquella de época. época. ¿Sí? Sí. Sí, ahora ya somos panzones, no somos sanos. Es cierto. Entonces, de esos niños juntan aquí en Querétaro, los Sí. escogen, Querétaro era pequeño, los ponen bajo el cuidado de este médico que tenía un sueldo y un asistente. Y la Junta Vergara dispone un vehículo de los carruajes de doña Josefa para el traslado a México. Cuando estaba ya todo hecho, los gastos le habían pagado por adelantado al médico, el médico se desiste y entonces el ayudante es el encargado de llevar a 8 niños de Querétaro hacia la capital. Los niños, pues con el permiso, la autorización y la presión del gobierno, los padres los facilitaron para que los llevaran. Se trasladó la primera vacuna viviente con estos niños inoculados, lógicamente sufriendo todos los síntomas, la fiebre, el malestar general, pero como eran gorditos, aguantaban. Resistían. Para eso Tenía los sus escogían. ventajas, sí. Sí, un niño malnutrido, pues no hubiera aguantaba. regresado, no hubiera aguantado. Cuando vieron los padres de estos niños que pues el procedimiento afectaba a sus hijos, se rebelaron y tuvo el ayuntamiento que mandar a la policía para resguardar a los niños porque ya los querían sustraer para llevárselos a sus domicilios. Entonces no se iba a cumplir el propósito de trasladar la vacuna a los niños queretanos. La vacunación fue evolucionando, ya después hubo centros especializados para atenuar los virus, para poder hacerlo, y pues todos desde los años 800, los primeros años, esa vacunación de los niños rollizos, la vacuna viviente fue en 1813, del 13 al 14, con los bienes, los fondos de doña Josefa Vergara. Que hizo mucho bien, doña Josefa Mucho Vergara. bien, hizo mucho bien. Sí. Sí, tuvo sus claroscuros también porque se dieron cuenta después de que ella, su capital, lo hizo como prestamista. ¿De dónde salió el dinero? Incluso la Hacienda de la Esperanza, cuando ella fallece, hubo un litigio de los deudores para recuperarla. Eran 7 haciendas, una mujer muy rica, pero sí contribuyó al alumbrado público para evitar el pecado, a la policía. ¿Y sí se evitaba? Pues ya había... Buscaban lo oscurito lo por oscuro. otro lado. Sí, pero ya para evitar el pecado. Entonces fue sostén de muchas obras de gobierno, la policía, el ayuntamiento, manejaron muchas cosas, sobre todo las dotaciones que daba en especie a los conventos, no solo de Querétaro, sino de Salvatierra y parte de Guanajuato también. Les mandaba carneros, semilla, maíz, frijol. Había todo esto. dinero. Había dinero. A pesar de que durante mucho tiempo hubo muchos saqueos, algunos justificados, como el doctor Félix Osores, que saca 2 veces 15,000 pesos para hacer trincheras en Querétaro.
en la época de la independencia, Ajá. para protegerse, porque la muerte de doña Josefa es en 1809. Ajá. Y la gesta armada empieza en el 810, entonces ya ahí empiezan a hacer esto. Pero volviendo a lo de la vacuna viviente, estos niños, después de mantenerlos a fuerza para que no se los llevaran los familiares, empezaron ya a progresar los adelantos científicos y ya se empezó a fabricar la vacuna, la cual, pues a principios del siglo pasado y todavía a mediados de se aplicaba masivamente, porque en México hubo un instituto, por cierto, alentado y creado por un queretano, el doctor Ciuró, José Ciuró, que fue gobernador de Querétaro en la época revolucionaria. Él fue un agente que fue científico, fue médico militar, y dio mucho para la medicina, para prevención de algunas enfermedades, entre ellas la viruela. En México se empezó a vacunar masivamente, las niñas en la pierna tenían su cicatriz para que no les quedara como nos quedó acá en el brazo, sí. que no se viera tan feo. A nosotros nos vacunaron y nos revacunaron y ya no nos dio la viruela. Toda una generación. El último ¿Quedó caso, erradicada la viruela negra? quedó erradicada, pero imagínate, ¿hasta cuándo? Hasta 1979 fue el último caso, porque ya en el 80 ya se disminuyeron. ¿Hasta cuándo se vacunaron o nos vacunaron? Hasta 1980 fue la vacuna. Y después se dejó de poner, porque ya no hay vacuna, ya no hay. Llegaron ya no hay otras enfermedad. enfermedades como el sarampión, que empezó Sí. a proliferar, que se había erradicado también, pero un sexenio sin vacunas está repuntando. Y pues no se comenta mucho, pero ya hay varios casos en De varios sarampión estados. ya hay muchos. De sarampión, que es la viremia más agresiva, porque se contagia simplemente con entrar a la habitación de una gente que padezca sarampión, se puede contagiar la persona. ¿Qué es? ¿Por la saliva? Pues se dice que los... sí, Ajá. los miasmas que decían los antepasados tienen su fundamento en las gotitas de flujo que al hablar estás produciendo. No se ven, pero salen. No se ven, sí. Por eso decían ahora con el COVID que la distancia de un Era metro y medio, claro. que es lo que han visto que se dispersa. Ahora, ya han habido varias epidemias de sarampión. A mí me tocó la del 85. Y a mí me tocó porque me enfermé casi de muerte. Era una cosa espantosa. En los niños es leve, se puede decir, Sí, tienen pero en defensa. un adulto Pero en te un adulto mueres. se complica con neumonía, Ajá. con muchas cosas. Sí lo padecimos nosotros, en la familia hubo niños vacunados, hijos de médico, se suponía sí. que estaban vacunados, ¿Y con les tocó? cartilla de vacunación, y repitió el sarampión. ¿A qué se debió? Quién sabe, la vacuna defectuosa, mal manejada, un brote con otro tipo de mutación de los virus, pero así fue. Jaime, ¿te parece que sigamos hablando la próxima vez que nos visites de estos temas? Porque además tú como médico, a mí me quedan muchas dudas. ¿Qué pasó con la viruela negra? Si esta vacuna que se hizo aquí se le dio al mundo, ¿dónde quedó la bolita? ¿Te parece? ¿Cómo no? Para la próxima. Con mucho gusto. Por lo pronto te seguimos en Facebook, Jaime Zúñiga. Jaime Zúñiga, cronista, preserva patrimonio. Ahí te estamos a encontramos. las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Amé. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.